Continuamos con más noticias de Cuba. No olvides suscribirte a nuestro canal. Vamos a estar pasando una directa. Quédate con nosotros hasta el final del video. La ideología socialista critica los males del capitalismo, como la distribución desigual de la riqueza, la feroz competitividad en el mercado o la incapacidad de autorrealización y desarrollo humano. Además, ellos se autodenominan como un sistema socioeconómico moralmente superior. En el socialismo, el Estado se manifiesta como el representante de toda la sociedad y en nombre de esa sociedad, toma posesión de los medios de producción. No suena mal, ¿verdad? Esa es la teoría. Ahora hablemos de la realidad. Y para eso, por supuesto, tomaremos de ejemplo a Cuba, quien ha sido un país que ha vivido bajo ese sistema durante más de 60 años. Ya vamos por 64 años. Y bueno, vamos a hacer la comparación a ver si realmente el socialismo es tan superior. Cuba, cuando era capitalista, antes del año 1959, era un 80% más rica que el resto de Latinoamérica y su producto bruto per cápita era igual al de España. Bueno, es evidente que la economía de Cuba ha venido en deterioro desde principios de los años 60, cuando el Estado se apropió de los medios de producción, de todas las industrias, nacionalizó la economía prácticamente, nacionalizada. El Estado, el único dueño, el poder absoluto en la economía. Pero a partir de ese momento, por supuesto, y la irresponsabilidad, ¿por qué sucede esto? Este deterioro viene por la irresponsabilidad del gobierno. Vamos a hablar del gobierno porque, estamos hablando en sentido general, aunque en algún momento determinado pondré ejemplos de Cuba. Por ejemplo, en el caso de Cuba, como es un gobierno que es un gobierno socialista, un gobierno totalitario, donde prácticamente todos los sectores van unidos, no existe separación de poderes. Un ministro, por ejemplo, que necesite un poco más de fondos para su sector, no puede decidir, mi sector necesita tanto y yo exijo o yo propongo y se aprobará o no se aprobará por las demás personas, por los demás representantes del gobierno, que se invierte en esto, que se invierte en aquello. Eso viene desde arriba y nadie puede refutar, ¿no? Los representantes que están arriba no tienen que dar explicaciones de absolutamente de nada, no tienen que presentar pruebas, no tienen que presentar números en qué se invirtió, en qué se va a invertir, absolutamente nada. Imagínense ahora ustedes como tal el ciudadano, que en cualquier país, como por ejemplo en un país libre, un país capitalista, ellos dependiendo de la campaña política de esta persona que sea candidato o que esté tratando de hacer una campaña política para tener un cargo político, ellos decidirán por quién votarán, porque individualmente ellos piensan que este candidato puede, su fondo, su agenda política, su agenda económica incluso, y donde va a invertir futuramente cuando sea un representante político, es lo que me conviene a mí, y de esa forma también el pueblo, el ciudadano toma decisiones. Bueno, pues en Cuba eso no existe. Un solo partido, un solo poder para todos, y es precisamente por eso que se puede ser tan irresponsable. Y vamos a poner por el ejemplo de la industria azucarera, quien en un momento determinado era la industria más importante que tenía Cuba. Tenía en un momento unos 155 ingenios azucareros. En estos momentos existen unos 50 y tantos, pero incluso esos 50 y tantos están en total deterioro. Incluso el turismo, que es una de las industrias, de los sectores económicos que quizás al cual quizás el régimen le ponga un poco más de atención, que se ve, que lo vemos diariamente, todos los cientos de hoteles que se construyen en Cuba, mientras que toda la otra infraestructura, arquitectura y demás se derrumba a diario, no se invierte ni siquiera un peso. Bueno, incluso en el turismo, en lo cual ellos invierten una cierta cantidad de dinero, precisamente por ser un sistema socialista y la irresponsabilidad que lleva eso consigo, su servicio hotelero es considerado uno de los peores del mundo, a pesar de que tenemos playas muy lindas y que por supuesto eso atrae muchísimo al turista, que además es turismo barato, es uno de los más económicos que existe, por no decir otra cosa, económicos que existe en el mundo. Es uno de los que menos cuesta.
Y así ha sucedido con muchísimas otras industrias. Prácticamente se han deteriorado de forma tal que son inexistentes. El país no puede contar con ellas. La infraestructura en sentido general se ha ido por el piso. El tipo de gobierno que existe no se hace responsable de nada. Los préstamos que se hacen, ya hemos visto en los últimos meses cómo incluso se han hecho demandas multimillonarias al Estado cubano por estos préstamos que hace supuestamente este Banco Nacional de Cuba, que al final ellos lograron maniobrar las cosas de forma tal que no se sabe quién es el dueño. En realidad no es el Estado, es una institución privada. No sé de qué forma los bancos son privatizados en Cuba. Esa parte, por supuesto, que no se la cree nadie. Pero bueno, ellos tratan de esa forma. Es toda la irresponsabilidad que trae. Y por supuesto, como otros países ven esa irresponsabilidad y esa falta de moral para estos pagos, pues por supuesto que se les hace mucho más difícil recibir crédito nuevamente para poder invertir nuevamente en el país. Bueno, y ahora vamos a hablar de la parte económica desde un punto de vista más individual. Por ejemplo, uno de los salarios más altos que existen promedio en el mundo entero es el salario de un médico, sobre todo si es un médico cirujano. Por ejemplo, en Estados Unidos, un médico cirujano de cardiología, un cardiólogo cirujano, hace poco más, como un promedio, poco más de $500,000 anuales. Por ejemplo, el presidente de Estados Unidos, que es Joe Biden, su salario, información que es pública, es de $400 millones de dólares anuales. O sea, el salario del presidente de Estados Unidos es incluso menor que el del promedio de un médico cirujano de cardiólogo. Ahora, el salario de un médico cirujano en Cuba es aproximadamente unos $64 mensuales. Hagan la cuenta cuánto sería eso al año. Bueno, no llega ni siquiera a 1,000, ¿verdad? Ahora vamos al salario de los representantes gubernamentales, información que debería de ser pública, porque como forma parte de los fondos del país y precisamente ellos son pagados ellos no producen, ellos son pagados por los fondos del país, debería de ser una información pública. Yo les invito a ustedes a que busquen a ver si logran encontrar esa información. Esa información no es pública. No sabemos cuál es el salario del presidente de Cuba ni de ninguno de los otros representantes gubernamentales. Esa información ellos no sienten necesidad de dártela. O sea que su salario es lo que ellos quieran, absolutamente lo que ellos quieran pagarse ellos mismos. Indudablemente, con las cosas que hemos visto, los salarios de estas personas no son necesariamente salarios. Ellos son los dueños del país. Y vamos a poner el ejemplo de Fidel Castro, que está documentado que su fortuna era de aproximadamente unos $1,000 millones. La fortuna personal de Raúl Castro está documentada ser $100 millones. Vamos a hablar ahora, por ejemplo, de otros países, porque en Cuba no es solamente donde existe el socialismo. La fortuna personal de Hugo Chávez también está documentada de ser $1,000 millones. Ahora yo me pregunto, ¿existe verdaderamente igualdad en el socialismo?